Bienvenidos a todos los amigos, los hermanos que van a estar conectados en la jornada de hoy, en este segundo episodio que hemos denominado Un Fundamento Seguro. Caminar por lo seguro siempre ha sido mejor. No estoy solo, Juan Carlos Marás, con la compañía del director regional del NOA del FAETIP. Ya está conmigo el licenciado Christopher Samson. Quiero saludarle, licenciado, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo está? Un gusto poder estar con usted y con todos los que están conectados en esta noche. Un placer poder regresar a tratar este segundo punto de nuestra declaración de fe de la Iglesia de Dios, ¿no? Recordemos que son 14 puntos. En el primer episodio hemos hablado de qué es lo que creemos y tocamos principalmente el primer punto, la inspiración verbal de la Biblia. Hoy nos convoca el segundo punto, que es creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un tema que hoy lo vamos a tratar y no es nada fácil para ningún expositor, creo yo, y no sos la excepción, obviamente. Yo pero muy interesado en conocer a profundidad de lo que vamos a hablar en la jornada de hoy. Esto, que lo acabo de anunciar, y los hermanos que están conectados a través del Facebook Live, por un lado, de la Iglesia de Dios Regim Noa, y también por el Facebook de FAETIP Noa. Saludar a todos los hermanos que ya están conectados, los que van a estar en directo, escuchándonos, y también los que se van a sumar seguramente en el tiempo a través de la grabación, del diferido que vamos a continuar a través de las páginas mencionadas. Creo que es un día especial, como son todos los días que nos regala Dios, pero ser puntuales en el tema que hoy vamos a tratar, Cris, creo que es un tema fundamental, que no ha sido fácil para nadie, como dije en una primera instancia, ni lo seguiré haciendo, pero nos vamos a esforzar y yo voy a aprovechar esta oportunidad que tengo en la compañía de vos, Cris, y poder dialogar sobre este tema tan fundamental que hace al dogma de la Iglesia de Dios, tanto en Orán, en Salta, en la Argentina, en el mundo entero. Yo ahora estoy en mi pueblo, en mi ciudad, que se llama San Ramón de la Nueva Orán. Estamos dentro de la provincia de Salta y esto de la tecnología hace posible que estemos unidos con Cris. Tú estás, Cris, en Salta capital, dentro de lo que es la Argentina, ¿verdad? Así Estamos transmitiendo para el mundo. Así que qué gusto también para mí, es un privilegio poder hablar con vos, Cris, y aprovecharte en este tiempo. Bueno, el gusto es nuestro de tener esta disposición de poder hablar acerca de estos puntos tan importantes, porque creo que muchas veces se quedan en un ámbito de educación teológica o dentro de un seminario, y a veces son inaccesibles estos temas para los miembros de la iglesia local. Entonces el programa es ideado para esto, ¿no? Tanto en nuestra región como los que van a estar conectados desde otras regiones, ¿no? Que nosotros podamos ir tocando estos temas punto por punto, para que sea accesible al miembro común y para que nosotros sepamos, en primera instancia, qué es lo que creemos, y en segunda instancia, por qué creemos lo que creemos como Iglesia de Dios. Aprovecho el tiempo al máximo y ya entramos entonces a tratar el segundo punto del dogma de nuestra institución, de la Iglesia de Dios, y yo le voy a pedir a los amigos que ya nos están siguiendo a través del Facebook que estén bien atentos, que no se pierdan, porque yo no lo voy a hacer yo. Porque si yo llego a perder el hilo de esta charla, me pierdo por completo la esencia de lo que vamos a hablar en la jornada de hoy, o del entendimiento que podemos tralucidar a través de las palabras. Entonces, hay muchas preguntas por hacer, muchísimas preguntas. El hermano de la iglesia
de donde quiera que sea de la Iglesia de Dios, seguramente tendrá también preguntas para hacer, seguramente en su mente, en su corazón, y hoy lo vamos a reducir de pronto por el tiempo, lo vamos a reducir en lo más práctico posible. Y comenzando con este tema de la Divina Trinidad, diríamos en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Pero primero me interesa saber por qué hay una sociedad hostil y que queremos nosotros darle respuesta a ello. Y a veces no sabemos darle respuesta. Yo por lo menos, o por lo menos en mi caso, se me ha dificultado en muchas oportunidades poder responderle. Pero en este caso, así como la sociedad pregunta y hay una sociedad hostil que no cree lo que dice la Biblia, que tiene su postura científica, yo quiero preguntarte, Cris, hablando de la Divina Trinidad, empezando con el tema, me gustaría saber, ¿cómo podemos saber si Dios existe? ¿Existe realmente? ¿Es cuestionado por el ateísmo, por las diferentes posturas, por la sociedad hostil, por la sociedad incrédula? ¿Existe realmente Dios o cómo podemos saber que existe? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y que se podría tomar mucho tiempo solamente hablando acerca de este punto, pero vamos a tratar de reducirlo, como bien has dicho, en algo, un trozo de verdad aplicable y comunicable, ¿no? Bueno, como cristianos, nosotros aceptamos abiertamente lo que enseña la palabra de Dios y lo aceptamos como verdad absoluta sin ninguna cuestionamiento. Pero la Biblia ni siquiera toca este punto. Esto podría ser sorpresivo para algunos de nuestros oyentes, pero la Biblia no enseña la existencia de Dios. Ahora, no se levanten diciéndome hereje. Lo que pasa es que en Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Esto no enseña acerca de la existencia de Dios, sino la presupone. Y como parte del criterio del lector. Ahora, hoy en día nosotros sí tenemos esta sociedad que está hostil al mensaje de Dios, cuestionando la existencia de Dios. Y entonces cuando nosotros empezamos a hablar acerca de esta verdad, vamos a tener que tener más herramientas que solamente la palabra de Dios. Obviamente, nuestro primer punto se trató acerca de cómo es inspirada la palabra de Dios y nosotros la honramos así. Pero la palabra en Dios no nos va a dar muchas herramientas para hablar acerca de la existencia de Dios. Entonces, nosotros tendremos que incurrir en otra herramienta que nos es alcanzable a través de lo que se llama la teología natural o la revelación general. Básicamente, los dos términos están describiendo el mismo concepto. Es decir, la naturaleza, la ciencia, el orden de los cosmos nos hablan bien acerca de la existencia de Dios. Ahora, hay varios argumentos acerca de esto, pero un buen tratado acerca de la teología natural es Romanos capítulo 1, ¿no? Cuando Pablo está hablando acerca del hombre natural sin conocimiento especial de Dios, es decir, sin una copia de la palabra de Dios, viendo lo que hay en la naturaleza, viendo el orden de lo que hay, debería poder llegar a la conclusión de que hay un Dios y que Dios está interesado en nosotros. Ahora, ¿cómo lo hacemos entonces? Bueno, tenemos que incurrir un poco en lo que es la ciencia y un poco en lo que es la lógica para que nosotros lleguemos a esta conclusión. Entonces, lo que voy a tratar de explicar es justamente el modelo del Big Bang, del modelo estándar, y cómo este conocimiento general científico que la mayoría de las personas con los cuales vamos a tener experiencia, van a conocer y van a creer fuera de lo que dice la palabra de Dios. Si me permite, voy a compartir la pantalla para que nosotros podamos visualizarlo juntos, ¿no? Entonces, nosotros hablamos acerca de la teología natural o la revelación general. Estamos hablando acerca del orden de las cosas, el orden de las cosas.
Entonces, la naturaleza en sí da testimonio acerca de la existencia de Dios. Esta es una imagen, un gráfico, que nos muestra lo básico acerca de la teoría cosmológica, acerca de la creación y el proceso del crecimiento del universo. Hay algo muy interesante que nosotros deberíamos de saber. Hasta hoy en día, nosotros podemos observar en el universo que en todas direcciones alrededor nuestro, cuando nosotros miramos a las estrellas, a los otros sistemas solares, a los planetas, en toda dirección nosotros notamos algo. Las cosas están alejándose de nosotros. Ahora, si nosotros estuviéramos mirando al lado oeste, por ejemplo, y vemos que las cosas se están alejando y que las cosas del este están acercando, nosotros podríamos inferir o entender que el universo está en movimiento. Pero cuando nosotros miramos a toda dirección y vemos que las cosas se van alejando, no vemos un concepto de movimiento, sino un concepto de expansión, crecimiento, haciéndose más grande los límites del universo. Lo hemos notado a través de observación histórica, es decir, hace 200 años cuando mirábamos en los telescopios, veíamos las cosas más cerca y ahora, después de 200 años, lo vemos más lejos. Entonces, si nosotros notamos que el universo hacia el futuro, digamos que estamos acá, en este diagrama no estamos acá, pero por ejemplo, digamos que estamos acá en la historia del universo. Hacia el futuro, nosotros podemos observar que el universo se va expandiendo. Si es así, hacia el futuro, entonces, así el pasado, lo inverso debería ser correcto. Es decir, si así el futuro estamos expandiendo en el universo, así el pasado estamos en decrecimiento o el universo se va achicándose. Ahora, sabiendo que el universo es finito, no es infinito, tiene límites y que así el pasado se va achicando, vamos a llegar a un punto en este diagrama, podemos ver dos líneas que se van acercándose hasta que llegaron a un solo punto singular. Esto es la base de la teoría del Big Bang. Básicamente, el principio del universo, según el Big Bang, empezó cuando todo el universo, entendiéndose todo el universo como todo tiempo, todo espacio, toda materia y toda masa, se encontró en un solo punto. Después estalló para crear todo lo que hay. El problema con esta teoría, sin embargo, es que la autocreación es ilógica. Es decir, todo el universo existió en un solo punto, pero ese solo punto no pudo crearse a sí mismo. Hay un ejemplo fácil de entender eso. Yo no me puedo crear a mí mismo. ¿Por qué no me puedo crear a mí mismo? Porque se supone la preexistencia de Cris para formar a la existencia de Cris. Es decir, tendría que haber existido antes de mi existencia. No tengo manos para formarme. No tengo el intelecto para formarme antes de mi existencia. La autocreación, entonces, es lógica. ¿Qué entonces causa este punto singular y la explosión de este punto singular? La causa debería ser exterior a todo tiempo, a todo espacio, a toda materia y toda masa que se encuentra en este solo punto. El único concepto que llena el vacío de esta pregunta, conocido al ser humano, es el concepto de un ser que existe fuera de nuestro universo. Este concepto, entonces, nos muestra no solamente que Dios puede existir, sino que es necesario que Dios exista para hacer que este punto singular de todo el universo, si nosotros nos quedamos con la teología natural y la revelación general, debería haber una primera causa.
y Aristóteles llamaba a esta primera causa Dios. Perfecto. A ver, te he seguido atentamente desde la teoría del Big Bang, científicamente explicado. Primero estaba un poquito perdido, te cuento. Estaba un poquito perdido, pero hasta que fuiste ampliando la explicación, entendí que la autocreación es ilógica y debe haber un ser anterior, eterno, que lo haya creado. ¿Entra la trascendencia de este Dios creador allí? Bueno, eso es básicamente la explicación científica del concepto teológico de la trascendencia de Dios. Trascendente significa que supera y está fuera de. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos, todo lo que vemos, todo lo que podemos observar, se encuentra en el universo. Pero Dios no está confinado a las reglas, ni al espacio, ni al tiempo, ni la materia, ni la masa del universo. Él, habiendo preexistido al universo y fuera del universo, entonces es trascendente al universo. Es decir, está fuera del universo. Totalmente. Dios existe, entonces, explicado científicamente de esa manera, está perfectamente entendido. Aquel que tenga una postura científica lo podría entender de esa manera y no hay necesidad incluso de otras herramientas, sino la misma, la de los científicos. En este caso, entonces, sabemos que Dios existe. Ahora, ¿cómo es Dios? Si se lo puede explicar. Bueno, partiendo de esta misma definición, ¿no? Si nosotros estamos de acuerdo que todo el tiempo, todo el espacio, toda la materia y la masa existe dentro del universo y Dios existe fuera del universo, según la trascendencia, entonces Dios no está limitado por el tiempo. Es decir, Dios no tiene principio ni fin porque Él es quien creó al tiempo en sí. Entonces no es gobernado por el tiempo. Lo mismo existe en el espacio. Si todo el espacio que existe dentro del universo y Dios existe fuera del universo, entonces Dios no es unipresencial como nosotros. Es decir, yo, como mencionamos al principio, yo estoy en Salta Capital, usted está en San Ramón de Orán. De Nuevo Orán, no me acuerdo bien. Nosotros somos unipresenciales, es decir, en cierto tiempo y cierto espacio estamos en un solo lugar. Sin embargo, si el tiempo y el espacio son gobernados por el universo y Dios creó el universo, Dios no es unipresencial, es omnipresencial. Está rodeando todo el espacio, todo el tiempo. Si toda la materia y masa existen dentro del universo, entonces Dios debería ser necesariamente inmaterial. Para usar un término no filosófico, Dios es espíritu. Él no necesita de un cuerpo físico para existir como nosotros necesitamos de un cuerpo físico. Y no solo eso, estos son tres conceptos muy importantes para entender a Dios desde la perspectiva cristiana, pero explicado desde la ciencia. No solo esto, sino que si todo conocimiento se encuentra en el universo observable, Dios creó todo conocimiento. Entonces, por definición, es omnisciente, conociendo todo. Y si toda materia y masa existe dentro del universo, entonces todo poder de fuerza existe en Dios, porque Él sería entonces omnipotente. Entonces nosotros, solamente desde la ciencia, podemos entender, fuera de lo que enseña la palabra de Dios, que Dios necesariamente es eterno, Dios necesariamente es omnipresente, Dios necesariamente es omnisciente, Dios necesariamente es omnipotente, Dios necesariamente es espíritu. Y también yo agregaría una conclusión lógica. Si hizo todo para que nosotros existiéramos y lo conociéramos a Él, entonces Dios es bueno, porque quiere comunicar su persona y sus atributos hacia nosotros. Nosotros sin eso
no podríamos conocerlo siendo trascendente. Pero la teología nos enseña otra cosa. Dios no solamente es trascendente fuera del universo, sino irrumpe en el universo, en espacio y tiempo, para hacer la creación, para crear a Adán desde el barro, para encarnarse en la persona de Jesús. Y este es el otro concepto de Dios. Por más que Él existe fuera del universo, irrumpe en nuestro universo para comunicarse con nosotros y que nosotros tengamos una relación con Él. Esto es la definición de inmanencia. Él está cerca, tan cerca a nosotros, que nosotros los seres finitos, unipresenciales, no omniscientes, no omnipotentes, podemos conceptualizarle a Él, podemos conocerle a Él y comunicarnos con Él a través de su cercanía, la inminencia. La trascendencia lo explicaste, la inminencia quedó muy bien. El hecho de que Dios es omnipotente, que todo lo puede, es omnipresente, está en todos lados, omnisciente, que todo lo sabe, hace que sea nuestro Dios y lo entendemos. Quizás algunos de nuestros hermanos, algunos líderes, también podrían estarse preguntando si así es Dios. Y nosotros entendemos que Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. ¿Cómo lo podríamos ahí explicar en ese sentido? Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de atributos comunicables, estamos hablando acerca de conceptos acerca de Dios que nosotros podemos entender y podemos procesar. El proceso de comunicación, entonces, requiere no de una sola parte, es decir, no solamente que Dios se haga presente al lado nuestro, sino que nos dé la capacidad de entender esa cercanía. Algunos dicen la imagen y semejanza de Dios. ¿Dios tiene nariz? Bueno, esto no es lo que quiere decir la imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos una parte divina, somos los únicos criaturas en toda la creación que pueden entender, conceptualizar y tener una relación con este Dios trascendente, con todos los atributos que ya hemos mencionado. Y lo podemos ver en las dos historias de la creación, tanto en Génesis capítulo 1 como en Génesis capítulo 2, donde Dios se va a hacer presente en la creación del ser humano. Y no solamente en la creación del ser humano, sino en cuanto a su formación intelectual y relacional, teniendo con Él reuniones diarias al atardecer, caminando con Él juntamente en el huerto de Edén. Entonces, la comunicación no se trata solamente de un proceso unilateral de Dios haciéndose presente en la creación, sino nos hizo en su imagen y semejanza para que nosotros también nos hagamos presente en esta relación y que haya una bilateralidad de esta comunicación. Dios razona, nosotros razonamos. Dios comunica, nosotros comunicamos. Nosotros tenemos retroalimentación para que haya una relación de dos partes en la creación entre la parte divina y la parte humana. Esta es una herramienta fundamental para nosotros, los cristianos, miembros de una institución, en este caso la Iglesia de Dios, y creo que vamos aprovechando todo lo que decís, porque va sumando a nuestro bagaje de conocimiento para también dar respuesta a una humanidad sedienta de la respuesta a esa pregunta, digo, que está buscando. Dijimos que Dios existe, ¿cómo es Dios? Ahora, el cristiano sabe que tiene un Dios que es triuno. Eso lo acepta, pero yo pregunto, ¿cómo puede existir una Trinidad? Bueno, esto es uno de los aspectos de Dios que no son parte de la teología natural o la revelación general. Es decir,
no por mirar a la creación llegaríamos a esta conclusión. Ahora nosotros estamos abarcando un tema necesariamente bíblica, ¿no? Y en cuanto al concepto de la Trinidad en sí, capaz sea útil que nosotros definamos esta palabra primero. Trinidad es una palabra compuesto de la palabra tres y la unidad entre los tres. Triuno es otro adjetivo para describirle a Dios. Y la Trinidad significa la unidad en su capacidad de ser tres personas. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos Dios es triuno o Dios existe en una Trinidad? Porque hay algunas herejías que pueden salir si no tengamos cuidado, ¿no? Porque nosotros podríamos ver a Dios como tres dioses, podemos minimizar las personas dentro de la Trinidad pensando en un solo Dios. Entonces, explicando esto bien para que nosotros lo podamos conceptualizar es necesario para cualquier entendimiento teológico fundamental. Dios es una sola esencia, pero esta sola esencia existe en tres personas. Ahora, para que nosotros lo podamos ver en nuestra mente, es un poco misterioso, un poco difícil de conceptualizar, porque nosotros, en nuestra experiencia, somos una sola esencia y somos una sola persona. Entonces, esencia y persona a veces son difíciles de distinguir. Un escritor lo dijo así, el Norman Geisler, quien hizo un tratado muy importante de teología sistemática, habló acerca de hay un solo qué de Dios, pero hay tres quiénes. Es decir, Dios es una sola esencia. Todo lo que nosotros estamos hablando de sus atributos, las tres personas poseen. No es que el Padre es una esencia, el Hijo es una esencia y el Espíritu Santo es otra esencia. Todos comparten la misma esencia, pero con su propia personalidad. Si me permite, una vez más, Juan Carlos, me parece que sería útil compartir la pantalla para que nosotros podamos conceptualizarlo un poco más gráficamente, ¿no? Bueno, en esta siguiente diapositiva que nosotros hablamos acerca de la Trinidad, acá yo tengo una imagen común cuando nosotros tratamos de conceptualizar a la Trinidad, que es, sí, la forma del triángulo. En sí, el triángulo tiene una sola esencia. ¿Cuál es esa esencia? La esencia del triángulo es que tiene tres ángulos, por eso el nombre, tres lados, y que cada ángulo siempre tiene que sumar, los tres ángulos tienen que sumar siempre a 180 grados. Entonces, teniendo esta esencia, nosotros tenemos un triángulo. Pero yo encontré esta animación y quería compartirlo. Mira lo que pasa con este triángulo. Mantiene la misma esencia, pero los puntos mueven. Parece como si tuvieran una propia voluntad, un propio intelecto, una propia voluntad. Y cuando ellos mueven en su propia voluntad, afectan a los demás. Cuando nosotros miramos a los ángulos y sus valores van cambiando mientras cada uno se mueve. Entonces hay una independencia de los puntos, mientras que la esencia nunca cambia. Hay movimiento, hay cambio, hay voluntad de cada punto, pero el triángulo, la esencia del triángulo nunca es violada. Es decir, queda en lo mismo. Me encanta esta animación acá porque podemos ver cómo se van cambiando, pero siguen igualando a 180 grados, ¿no? Entonces, esta es una manera de conceptualizar a la Trinidad en sí. No sé si eso ayuda a que nosotros podamos ver una sola esencia con tres personalidades tres personas dentro de esa misma esencia. A ver, las matemáticas en este caso nos están ayudando, cosas materiales para ejemplificar, obviamente, algo que no es tan fácil explicar, dar razón de esto, pero
que con este ejemplo sencillo, podemos nosotros llegar a un punto en común y entender. Ahora, esto quiere decir que de pronto hay roles que van a cumplir, pero siempre será la misma esencia. ¿Es así? Exactamente. Cuando nosotros decimos que son tres personas, hay que entender que eso incluye la voluntad, el intelecto y la potestad. Es decir, ellos tienen su propio rol, tienen sus propios deseos, pero cada deseo que ellos efectúan van a afectar a la totalidad en sí. Es decir, por más que Dios dijo en el principio que haya luz, el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas efectuándolo. Y el primogénito entre toda la creación, por cual y para cual fueron hechas todas las cosas, fueron afectados al mismo tiempo y involucrados en eso. Entonces, no se puede separar a la esencia, mientras sí se puede separar a las personas. Las personas, entonces, son distintas, pero la esencia es igual. ¿Por qué el interés, en este caso, de poder profundizar un poquito más acerca de esto? Porque de pronto tengo yo la idea de que todos pueden creer lo que yo estoy creyendo y lo que el miembro de la Iglesia de Dios cree y lo acepta. Pero en el tiempo, como puede ser también en el hoy, existen posturas, existen teorías, llámese el triteísmo, el modalismo, el dualismo, que hacen dudar a algunos que no sepan o no lo tengan internalizado como un Dios trino, ¿verdad? Sí, bueno, estas son consecuencias de un mal entendimiento acerca de la doctrina ortodoxa de la Trinidad, ¿no? Hay dos ejemplos que quisiera agarrar de esto para entender un poco mejor. Cuando nosotros no tenemos un entendimiento correcto acerca de esta Trinidad, ¿en qué me afecta? Esto podría ser una pregunta que muchos tienen, ¿no? Si yo le oro a Jesús y ya está, no necesito saber el resto. Bueno, en realidad el entendimiento de esto es fundamental para que nosotros no caigamos en el horror doctrinal, ¿no? Dos ejemplos. El testigo de Jehová y el catolicismo. El testigo de Jehová va a enseñar acerca del unitarismo. El unitarismo es lo opuesto al trinitarismo, diciendo, no es que Dios es triuno, Dios es uno solo, y que el Espíritu y el Hijo son subyugados a el Padre. Entonces, no son la misma esencia. Son semejantes, pero no son la misma esencia. Esto es problemático porque nosotros vemos varias veces en las Escrituras donde Jesús se iguala a Dios Padre, especialmente en el Evangelio de Juan. ¿No? Nosotros podemos ver el formato de Eje, de lo que dijo Jehová a Moisés en la zarza ardiente en el monte Sinaí, yo soy lo que soy. Lo podemos ver 7 veces proclamado de Jesús igualándose con Dios a la perfección. O sea, no es por error ni es porque me parece un lindo número. No, es a propósito que Cristo hace así, igualándose con Dios Padre. Y cuando nosotros vemos la perspectiva de Cristo acerca del Espíritu que había de venir para dar poder a la iglesia después de su ascensión, Él dice que va a seguir el ministerio de Jesús. Entonces, si el Espíritu Santo está siguiendo el mismo ministerio de Jesús, que es igual al Dios Padre, entonces los tres son uno. Los testigos de Jehová, por ejemplo, van a agarrarse del versículo de Juan, donde dice, Cristo, mi Padre es mayor que yo. Ahora, la Escritura sí dice esto, pero hay que entender que hay una subyugación de roles y no de esencia. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo vino, Él se despojó
de algunas cualidades de Dios para cumplir con su misión, no igualándose con Dios en estos roles. ¿Cómo que? Bueno, dijimos que Dios es omnipresente. Bueno, Cristo no era omnipresente cuando Él estaba acá. Estaba unipresente como nosotros. Estaba en un solo lugar, en un solo tiempo. No era omnipotente. Y tampoco era omnisciente. ¿No? Nosotros no vamos a ver a Jesús en el pesebre hablando los misterios de Dios. ¿Por qué? No sabía hablar. ¿Okay? Sus padres lo tenían que enseñar a usar el baño. ¿Okay? Entonces, él se despoja de algunas características para un propósito, pero su esencia nunca cambia. Él sigue siendo Dios y lo podemos ver a través de las pruebas de los milagros que llevaba a cabo diario a través de él. El único ser que puede hacer un milagro, y entiéndase milagro como un acto sobrenatural, es decir, que rompe con el orden natural, es aquel que creó el orden natural, ¿no? Entonces, el único ser que puede hacer milagros es Dios. Yo sé que Marcos 16 nos dice que nosotros vamos a tener milagros que nos siguen, pero eso, si tengo un milagro que me siguen a mí, no es porque Cristo hizo un milagro, es porque Cristo que vive en mí hace este milagro. Entonces, tenemos el milagro más grande en la persona de Jesús. Porque aunque nosotros vemos resurrecciones que él ha llevado a cabo anteriormente en su ministerio, y hasta en el Antiguo Testamento, en el profeta Eliseo, podemos ver resurrección. Y Cristo es el único ser que se autorresucita. Ese es el milagro más grande y lo que nos da la esperanza de la vida eterna. Porque él es el primogénito de entre los muertos. El primogénito, no el unigénito. Y esto es distinto, ¿no? Entonces, Cristo es igual a Dios. El Espíritu Santo es igual a Dios. La esencia es lo mismo. Y los católicos, por ejemplo, van por el otro lado. Dicen, bueno, son la misma esencia, pero los roles son tan subyugados que tenemos que ver a quién estamos orando, ¿no? Entonces, yo voy a orar a la Virgen María para que le agarre la oreja de Jesús y Jesús que le agarre la oreja a Dios y así a través de esta cadena de oración voy a hacer conocer mi petición. No. La palabra de Dios nos dice por el derecho que está viviendo en nosotros el Espíritu Santo y el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario, nosotros podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Y esto está en el templo del cielo, sabiendo que Él nos escucha. ¿Quién? Dios. Entonces, es importante que nosotros sepamos, hay tres personas, pero una sola esencia, y si nosotros equivocamos en este punto, podemos tener algunos pensamientos heréticos que van a afectar a nuestro entendimiento bíblico. Las implicaciones de no creer en la enseñanza de la Divina Trinidad pueden ser fatales, totalmente, pueden ser fatales para el cristiano, ¿no? Para nosotros que profesamos, y si no nos instruimos en esto. Yo, finalmente, aprovechando el tiempo, pregunto, la Trinidad de la que estás hablando, Cris, ¿está en la Biblia? Buena pregunta. La palabra en sí, Trinidad, no existe en la Biblia. Entonces, tenemos que ir hacia la doctrina, o sea, el concepto de la Trinidad. Y es una buena pregunta si nosotros podemos hacer este argumento, no solo desde el Nuevo Testamento, porque nosotros podemos verlo por todos lados en el Nuevo Testamento, hasta en la Gran Comisión, en la forma bautismal que Cristo da hacia hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Afirma la Trinidad. Pero es importante que nosotros sepamos, esta Trinidad no comienza en el Nuevo Testamento, empieza en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo podemos ver en la tercera palabra en la Biblia hebrea. Bereshit bara Elohim et hashamayim va'et haaretz. Y lo que es la tercera palabra es Elohim, y eso es Dios. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. En el principio Dios, Elohim en el hebreo es plural y habla acerca de una comunidad divina entre la creación, ¿no? Nosotros lo podemos ver siguiendo el relato. ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Sobre la faz de las aguas.
Entonces tenemos distinción de personas ahí, ¿sí? Y esta distinción de personas va a existir en toda la mentalidad judía, especialmente en el segundo templo. Hablaban acerca de la dualidad de Dios. O sea, por lo menos ellos entendían dos personas de Dios. Era Dios Jehová y Dios el ángel de Jehová, Malech y Jehová, ¿no? Eso era la presencia física de Dios entre el pueblo de Israel. Pero quiero llamarles la atención a una escritura específica para que ustedes puedan ver la Trinidad en el Antiguo Testamento, para que sepamos que esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya sabían las personas, ¿no? Es Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 a 2:2. Yo les leo rápidamente lo que dice. Estamos hablando, para que sepan, Ezequiel está recibiendo una visión acerca del trono de Dios saliendo de Jerusalén y yendo hacia Babilonia. Y Ezequiel está confundido por qué está yendo hacia allá. Pero en este trono dice, versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Okay? Primer personaje en esta visión. Hombre sentado en el trono. ¿Okay? Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde su lomo para abajo vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Okay? Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Dónde es este uno que hablaba? No está ahí. Él no está sobre el trono. No es que el que está sentado sobre el trono está hablando con Ezequiel. Nosotros tenemos la voz de alguien más aquí. ¿Quién es este alguien más? Esto sería la voz de Dios Padre. Ezequiel 2:1 me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y fíjate en el versículo 2 acá. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces, el hombre está sentado sobre el trono. La voz es trascendente, es inmaterial y es diferente al espíritu, porque el espíritu no es trascendente. Entra en Ezequiel y le pone sobre sus pies, le da un poder especial. Nosotros podemos ver en Ezequiel 1 y 2 la Trinidad en el Antiguo Testamento, ¿no? Y obviamente en el Nuevo Testamento, que vamos a verlo reafirmado, ¿sí? Entonces, el concepto de la Trinidad, por más que la palabra no se encuentra en la Biblia, nosotros encontramos el concepto de la Trinidad a través de la integridad o la totalidad de la palabra de Dios. Totalmente de acuerdo, y se me cruza el nombre de Tertuliano en el siglo III, que ha sido, me parece, me lo vas a corroborar, que la persona, el hombre, que ha introducido la palabra Trinidad sin que esté en la Biblia, pero sí en la doctrina. Si es así, me lo confirmás, Tertuliano lo tengo en mi cabeza. Así es, exactamente. Nosotros vemos en el siglo III la unificación a través del empoderamiento, el decreto de Milán. Nosotros tenemos el final de la persecución del cristianismo, ¿no? Y entonces nosotros vemos desde Nicea en adelante una formación de la iglesia que no era capaz de hacer anteriormente. Si bien en el tiempo apostólico nosotros vemos a los apóstoles enfocándose en la doctrina de las escrituras, después de ahí nosotros tenemos los martirios, lo que van a dar la vida por su testimonio, por la fe. Pero no es hasta el siglo III que nosotros vemos un tiempo de paz donde nosotros podemos pensar nuestra fe. Y es ahí donde empezamos a ver cosas magníficas y interesantísimas, explicadas de una manera aplicable a nuestra vida y entendible, alcanzable a nuestra mente, para conocer más acerca de Dios.
Entonces la doctrina de la Trinidad no aparece al azar ahí en el tercer siglo. Es por esta razón y por esto nosotros lo afirmamos. Se nos ha ido el tiempo, Cris. La verdad que siempre en estos casos uno quisiera seguir y seguir hablando, pero estos temas tan cruciales, tan lindos, tan profundos, si se quiere, ¿no? Yo creo que, bueno, hemos ido de a poco tratando de exponer, en tu caso, una enseñanza que muchas veces no está tan claro. Son tres dioses, son tres personas distintas. Hoy hemos hablado de que científicamente se puede saber de la existencia de Dios, cómo es Dios y que Dios es un triuno, la divina Trinidad existe. Hay implicaciones severas para aquellos que de pronto no creen en la enseñanza, pero vamos a volver nuevamente. Podemos hablar de la ciencia, podemos hablar de los padres de la iglesia, podemos hablar de toda la enseñanza que tratamos de transmitir, pero quiero finalmente, y ante la despedida, quiero expresar que la fuente original para entenderlo todo, creo que es la Biblia. Amén, amén, así es. Nosotros no podemos apartarnos de las enseñanzas bíblicas. Lo que hacemos con los otros conocimientos es respaldar nuestro mensaje bíblico, nuestro entendimiento y doctrina bíblica a través de herramientas para personas y audiencias que no aceptan a la Biblia. Y el resto de los conceptos que nosotros vamos a ver de los 14 puntos se van a tratar netamente de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros hemos fundamentado el resto diciendo que es la palabra de Dios que nos da todo conocimiento acerca de Dios y sabemos que Dios existe no solo por lo que dice la palabra de Dios, sino es lógico, razonable, científico, filosófico y nosotros lo podemos conceptualizar aun si nosotros no creemos en la palabra de Dios. Desde ahora en más, sin embargo, nosotros vamos a estar viendo únicamente lo que dice la palabra de Dios, la teología y la historia de la iglesia cristiana. Perfecto, Cris. Quiero, antes de que vayamos a la despedida, saludar a Cristian Pomo, que ha estado en contacto, a Vilma Mabel Guerra, que nos dice bendiciones, a Carlita Ortega, que han estado comunicadas, y creo que hay más por ahí que vamos a ir saludando a cada una, como también a Miguelina, creo que está en contacto también. Un saludo especial para Miguelina, que ha estado entre nuestros contactos. Otros más por ahí que se me están yendo, pero gracias a todos los que se han comunicado y a los que van a estar viendo la grabación, obviamente, y que les sea útil. De mi parte, agradecerte, Cris, por el tiempo. Esto es no solo tiempo, seguramente es estudio, es preparación, es bagaje de conocimiento, es una mochila que con mucho deseo, con mucho amor, con mucho entusiasmo, se quiere transmitir a la Iglesia de Dios, sobre todo al miembro de la Iglesia de Dios. Así que desde ya, muchísimas gracias. Yo desearte un Dios te bendiga y por el tiempo dispensado, como a todos los amigos que han estado en contacto en este tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a Dios por este tiempo y gracias a todos los que han estado conectados. Bueno, Dios mediante, vamos a estar largando más información en estos días acerca del tercer episodio, así que manténganse atentos. Vamos a estar comunicando a través de nuestra página, tanto personal como de Faitit Noa y también de Iglesia de Dios, región Noa. Así que estén atentos y Dios mediante, nos vemos a la vuelta. No quiero, bueno, se van sumando, sé que estuvo también Daniel Aguarillo, estuvo, bueno, el Pastor Zagarria también, conectado a todos ellos. Es una herramienta bastante útil la que hemos charlado. Así que muchas gracias, Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los amigos. Bendiciones, nos vemos después, Dios mediante. Chao, chao. Sobre la roca estoy.